Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do y en todas nuestras redes sociales. No perdamos mucho tiempo, aquí tenemos una eminencia, además una persona que tiene más de 50 años en el sector agropecuario, ex administrador del Banco Agrícola, don Carlos Segura Foster, una institución en la República Dominicana. En su área agropecuaria. Bienvenido, bienvenido, ojalá. Y Gracias. déjenme tirarle la primera pregunta de una vez. ¿A dónde que vamos? ¿Para dónde que vamos? ¿Para dónde que nos llevan? Porque hemos visto cómo se privatizan las tierras del Estado, del pueblo, la propiedad pública, en espartillar. Ahora mismo acabamos de ver cómo empiezan a repartirse las tierras del proyecto agrario La Cruz de Manzanillo. ¿Y a dónde es que nos quieren llevar con esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque esto es muy grave lo que estamos viendo. Quiero oír su opinión, porque usted conoce muy bien de todos esos proyectos agrarios. ¿Desde cuándo sabemos que son esos proyectos? Yo quiero iniciar diciendo que la incapacidad de las autoridades que conforman el actual gobierno ha sido tan notoria que ahora no resisten lo que es inminente a partir del 24, que es su salida del poder, porque van a tener que rendir mucha cuenta. Porque inclusive después de algunos errores, hasta cierto punto, que se le dejó pasar por una cuestión de tolerancia para no mezclar el aspecto personal con el aspecto político, lo han llevado a una situación ya inaceptable, porque han transgredido todas las normas de respeto cuando han golpeado a un partido político en su conjunto. Porque no es lo mismo usted hacer el señalamiento de manera separada a quienes ocuparon funciones públicas, porque los funcionarios públicos estamos obligados a rendirle cuenta a la sociedad. Pero es que ahora el error ha sido de tal magnitud que han involucrado al partido en su conjunto, a una entidad jurídica. Y entonces resulta que el que tiene techo de cristal no puede tirarle piedra al tejado del vecino, porque se expone a la respuesta. Y en eso es que estamos, en darle respuestas contundentes a quienes han violado todas las normas de respeto y convivencia, parece que con el único interés de destruir el sistema de partido y golpear a la democracia, que le ha servido a todo eso al crecimiento y desarrollo que nos convirtió en un país modelo en el área. Entonces su incapacidad también tenemos que verlo en esta voracidad de su incapacidad sustituirla por negocios, llevando lo que son las estructuras de producción hacia manos privadas, pero manos privadas relacionadas conmigo, a mis amiguis, a mis amigos, a los que son igual que yo, a mis clases. Entonces, todo lo que hacen es respondiendo a un criterio. Este es un gobierno de nosotros los ricos y estamos para servirles a los ricos. Y por eso usted ve, para entrar al caso patético de Manzanillo, que ciertamente aquí ha crecido la producción de pollo y huevo, es verdad, pero a través de un grupito reducido de empresarios que han llevado a la desaparición al 40% de los pequeños y medianos productores. Y esas estructuras han seguido produciendo porque han pasado a ser parte de sus bienes. Porque lo que hacen es que lo llevan a la quiebra y tú me pagas con las estructuras. Eso mismo te puedo decir con grandes áreas de siembra de pequeños y medianos, de parceleros del Instituto Agrario Dominicano, que fueron beneficiados con visitas sorpresas para desarrollar proyectos de siembra de plátano en todo lo que se conoce la ribera del Yaque del Sur, entre Vuelta Larga, que está ahí próximo a donde se construye la presa de Monte Grande, y hasta el puente Habanero, pasando por Jaquimelle, Peñón, Fundación, Pescadería. Todos esos eran pequeños
productores asociados en asociaciones de productores y que tenían la vocación de convertirse en cooperativas. Bueno, todos esos proyectos que se desarrollaron eficientemente durante Danilo fue presidente, pues fueron abandonados y poco a poco todos esos terrenos han ido a pasar a un consorcio que se instaló en nuestro país con el objetivo de producir caña para producir azúcar de exportación. Pero de buenas a primeras se han constituido en, si no el más grande, uno de los más grandes productores de plátano. A mí me llegan informaciones que hablan de que ya tienen, en adición a las áreas de caña, tienen plantaciones de plátano de más de 30.000 tareas. Entonces eso mismo se ve en el caso de Manzanillo. Manzanillo, desde los tiempos de su primer administrador en los años 70, 72, 73, 74, que era administrado por un señor apellido Bonelli, señor muy correcto, ya adulto mayor, pero que creó una eficiencia de producción tal que todo el mundo hablaba, ahora Manzanillo está mejor que cuando la Grenada Company. Y eso fue un ejemplo. Esas plantaciones se mantuvieron produciendo, como es lógico, con sus alzas y sus bajas, pero cuando llegó Danilo lo llevó a exportar sistemáticamente guineo hacia Europa. Y entonces esa es una marca que se identificaba. Es decir, los otros productores de guineo tenían que admitir que allá en Europa decían los guineos de Manzanillo y se relacionaba con el proyecto. Pues todo eso colapsó en 2 años y medio. Y eso cayó de tal abandono que ahora, no sé por recomendación de quién, desde un programa de televisión de la provincia de Montecristi y de diferentes fuentes radiales y escritas, se recibe la información de que esos terrenos están siendo entregados a manos privadas, pero no manos privadas con interés de que la pongan a producir, porque anteriormente había el rumor de que había un inversionista interesado en coger el proyecto completo para seguir produciendo guineo para exportaciones, pero no, lo están repartiendo según las denuncias que se reciben desde allá, entre funcionarios, tanto de la parte ejecutiva como de la legislativa y del municipal. Es decir, ahí se menciona gobernador, ahí se menciona senador, se mencionan diputados y hasta alcaldes de los de ellos y de los que están llegando ahora por la habilidad que ellos tienen de conquistar gentes. Una habilidad muy notoria y eficiente. Entonces, todo eso da una connotación que nos lleva a decir, mire, la última experiencia de inversión del gobierno ahí fue la programación de la siembra de 16.000 tareas de maíz. Una buena decisión, dada la dependencia de nosotros de importación de este grano, que es fundamental para la crianza avícola, porcina y vacuna. Bueno, de esas 16.000 tareas, al funcionario que ellos designaron como responsable de ello, apenas le entregaron dinero para sembrar 1.000 tareas. Estamos hablando de un proyecto que tiene capacidad para sembrar sobre las 40.000 tareas, entre diferentes rubros, porque cuando Danilo se sembraba ahí, además de guineo de exportación, plátano, yuca, maíz, batata, comida. Bueno, pero ese proyecto, llamado Siembra RD, fue fallido. Ese proyecto se diseñó de que para sembrar hasta los patios de comida. Y en Manzanillo, que son terrenos estatales, y en Prodeva, el proyecto de desarrollo Juan Viejo, no se produjo. Me dicen que en Manzanillo no hubo una mata de maíz que fuera eficientemente producida. Pero la historia recoge que apenas sembraron 1.000 tareas, de las cuales crecieron y produjeron 100 tareas, pero con tan baja calidad
que ni siquiera pudieron cortarlo con máquina, hubo que cortarla a mano. Y cuando abrían las cáscaras del maíz, era prácticamente mazorca carente de granos. Entonces, no había maíz, era tusa. Entonces, esa situación de descalabro es como consecuencia de la ineptitud fundamentalmente. Pero además, porque tienen la vocación de destruirlo todos, de hacerlo ineficiente todo, para llevarlo a sus amiguis, al sector privado. Hoy la última noticia que recibo es que ya los pasaportes van a ser de mano privada, ya se hizo la resolución. Entonces, aquí se deteriora el metro para ponerlo en mano privada. Se deteriora el 911 para ponerlo en mano privada. Aquí se va a deteriorar todo si siguen esta gente. Por suerte, yo tengo el convencimiento de que le queda poco y nosotros habremos de nuevo de rescatar este país. Porque como ha sido la historia, cuando han gobernado esta gente, anteriormente PRD, hoy PRM, lo que han hecho es retrasar el desarrollo del país. Y la última historia está ahí. Cuando nosotros llegamos al gobierno por primera vez en 96-2000, a pesar de lo que decían de inexperiencia, nosotros hicimos crecer nuestro Producto Interno Bruto de 18.000 a 25.000 millones de dólares. ¿Qué sucedió en los 4 años de ellos? Que volvieron a poner el país de 18.000 millones de dólares. Lo dejaron como ellos, nosotros se lo entregamos en el 2000, volvieron y lo pusieron como nosotros lo habíamos encontrado en el 96. Entonces, el descalabro ahora es de tal magnitud que aquí prácticamente el gobierno está desapareciendo. Aquí hasta habrá que hacer fideicomiso para los legisladores y los municipios, porque hasta en un municipio hubo una licitación para privatizar los servicios municipales. Están poniendo todos los entes productivos en manos del sector privado, pero no de manera abierta y con que todo el que tenga interés de invertir lo haga. No, con sus amigos preseleccionados, para que sean ellos los que lo reciban. Entonces, esa situación que mucha gente dice ineficiencia, no, es un plan fríamente calculado. Y yo lo señalo con cifras. Por ejemplo, el grito mayor que hay en la actualidad son los productores de cebollas. No han salido de un percance los productores de cebolla desde que llegaron esta gente. Óyeme, llegaron en el 20, en agosto. Su ejercicio, vamos a decir, que comenzó en septiembre. ¿Sabe lo que sucedió con relación a la producción de cebolla en el 2020? Mes por mes, tengo la cifra ahí, se la voy a suministrar por escrito. Que de enero a agosto, en el gobierno anterior, para satisfacer la necesidad de cebolla, se importaron 272.5 toneladas métricas de cebolla. ¿Sabe cuánto importaron en los últimos 4 meses, de septiembre a diciembre? 4.981 toneladas métricas de cebolla. Y entonces ya aquí yo llamo a la reflexión. Vamos a recordar qué pasó en diciembre del 20. Los productores de Constanza, de Ocoa, de Palenque, de Vallejuelo, prefirieron destruir sus cosechas y sus plantaciones porque les resultaba más caro la recolección y el traslado a los mercados que el precio de venta. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esos permisos? Anteriormente, ellos heredaron un mecanismo transparente, que eran las subastas públicas, en donde se sabía quiénes participaban y quiénes ganaban y quiénes importaban. Pero ¿a quiénes fueron? ¿Quién sabe? ¿Qué hay detrás de esa decisión de eliminar un mecanismo transparente para caer en la opacidad de la discrecionalidad en una cuestión que da mucho beneficio? Porque aquí importar algunos productos, dicen algunos de los que saben de eso, yo nunca he importado, pero dicen los que saben, que aquí se importan algunos productos que dan más dinero que la cocaína. Entonces, si usted no sabe ni siquiera quiénes son los que están en el negocio, vale. Pero
estoy hablando del 20, que fue un año, si se quiere, compartido, y un año inusual. Lo mismo que pasó con la cebolla pasó con la zanahoria, con la remolacha y con la papa. Pero eso fue lo que sucedió en esos 4 meses. Y el desaliento que se produjo en diciembre fue lo que creó las condiciones para que se retiraran de la producción agrícola cientos de productores. E hizo que en el año 2021 aquí decreciera la producción de 62 productos de la agricultura y de 4 de los 6 productos de la pecuaria. Y eso no solamente decreció la producción, decreció también la siembra. Y es lo que ella hizo posible, o creó las condiciones para que en el 2022, además de lo que decrecieron en el 21, decrecieran 25 productos. Y no importa lo trueque y lo que ellos quieran decir, se descalabró, entre otros productos, algunos que habiendo crecido en el 21, como es el arroz y los plátanos, tenían 20 años que no decrecían, que crecían permanentemente. Sin embargo, decrecieron en el 2022. Y a pesar de que ellos le informaron al Banco Central, y lo dijo el presidente en su discurso, que la producción de arroz ascendió a 14.7 millones, es decir, 300.000 quintales más que en el 21. Eso es falso. En el 22 el arroz decreció 1,5 millones de quintales con relación al 2021. Y los plátanos llegaron a 50 pesos por primera vez en la historia, gracias a que también se produjo la reducción de la producción, pero además por la concentración, porque gran parte de esos plátanos que se están produciendo ahora en grandes emporios es con fines industriales que se exportan en friticos, la fundita esta que hay, o en plátanos pelados para otros mercados que antes nosotros no podíamos exportar porque no aceptaban los plátanos en cáscara. Y conjuntamente con la situación que del descalabro de nuestra economía, que ha visto reducir la capacidad de consumo de todos los dominicanos, más o menos la estabilidad de la producción, pues aquí se creó una sobreoferta que no benefició a los consumidores porque cometieron el error de dejar de producir aquí, que era una producción más barata que la que se le estaba ofertando a la gente, porque han comenzado a importar de manera desmedida. Entonces, cuando importan en momentos que la humanidad está afectada por una crisis, inflación en todos lados, todo lo que se importa de otro país viene con inflación incluida. Y por eso este país, en los alimentos, ha tenido la inflación más alta de toda su historia. Aquí el promedio de la inflación es 8, pero los alimentos más de 30. Pero además, los alimentos, quienes más consumen proporcionalmente, en términos relativos, los alimentos son los pobres. Prácticamente se le da todo su capital en alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado con el arroz? Que tuvo 20 años que no subía de precio y de repente ahora también ha subido de precio. Y llegó hasta 40 pesos, pero no solamente el arroz. Usted había visto, nosotros que somos adultos mayores, para orgullo, usted había visto alguna vez papa 90 pesos el kilo, o plátano 50 pesos la unidad. Eso no se había visto antes. Inclusive, habiendo mucha oferta, importaron innecesariamente arroz y pollo. Pero no bajaron. No pueden bajar. Porque es que han creado voluntariamente una situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y cuando usted no tiene equilibrio entre la oferta y la demanda, se dislocan los precios. Entonces nadie importa para perder. Importan, si me sale a 10, tengo que vender a 12. Entonces, aquí se pudo producir todos los pollos de consumo nacional mucho más barato a pesar de importar los commodities. Pero además se generaban desempleo en una situación caótica que hay. Y se mantiene
Óyame bien, le hice la comparación de las importaciones del año 2020 de la cebolla. Le voy a dar otra cifra. En 2 años y medio, ahí están las cifras también, año por año, en 2 años y medio, esta autoridad ineficiente, indolente, inhumano, comprometida con los más ricos, han privilegiado las importaciones de tal manera que han importado el doble del promedio anual con relación a los 8 años de Danilo. Óyeme, lo tengo descrito año por año, pero para decirle una sola cifra, mientras las importaciones, cuando Danilo, fueron 7, ellos importaron 14 en términos reales. Han importado en 2 años y medio el doble de la cantidad importada por el gobierno de Danilo en 8 años de cebolla. Y por eso este desastre que hay. Y usted me dice, bueno, pero ¿se beneficiaron la gente? No. Tanto la cebolla de producción nacional como la importada tienen que decomisarla, porque se pudre, porque no hay quien se la coma. Porque el consumo mensual oscila entre 140 y 150 mil quintales. Y si usted con la producción nacional más las importaciones tiene 300 mil quintales mensuales, pues lógicamente lo que hay es incapacidad de consumirla y se pudren, porque son productos perecederos. Y eso sucede con otros renglones. Y esa es la situación. Y mucha gente, yo creía en principio que era ineptitud. Después me convencí, porque me lo convencieron otros. Es aposta. Sí, es un proyecto de privatizarlo todo. Entonces, ¿quién se beneficia de la importación? Un grupito de amiguis, de allegados, de gente que tenga compromisos pagarle favores políticos, y ni siquiera se sabe. Y se inventan inclusive, como lo estaban haciendo administrativamente, y el pastel lo estaba disfrutando solamente una parte del gobierno, se inventan una ley de arancel cero en el año, a principios del año 22. Pero venían importando con arancel cero pollo de mediados del año. Pero dicen los que promovieron la ley que de eso solamente se estaba beneficiando quien daba los permisos administrativamente y que había que repartir el pastel. Y entonces promovieron la ley de arancel cero para meter también a los comerciantes bajo la sombrilla de Industria y Comercio y la dirección de INELPRE. Comerciantes y funcionarios. Y entonces, óyeme, fue tan desastrosa la situación que hasta los planes sociales del gobierno incluían pollos importados. Cuando aquí había exceso, que tuvieron que hacer un programa de pinoración, exceso de oferta de pollo. ¿Ya cómo se explica eso? Es una verdadera situación que nos ha llevado al caos, pero que obviamente yo espero que tenga que rendir cuenta, porque aquí no se sabe quiénes recibieron el beneficio de la ley arancel cero, ni las importaciones administrativas. No se informa nada. Aquí no se informa nada. Aquí, óyeme, hay tanta falta de reclamación a este gobierno que desde octubre no publican las informaciones oficiales porque le dieron cifras falseadas al Banco Central y al presidente para su discurso. Y la realidad es que lo que el presidente dijo en su discurso, de que creció el arroz, de que crecieron los vegetales, todo eso no responde a la realidad. Entonces, no publican las informaciones reales, aunque se tienen, por lo menos yo las tengo. ¿Pero y cómo ponen a un presidente a hablar mentiras? Bueno, tal vez porque le gusta la música. Usted le pone a la música a la gente. Usted le conoce el gusto a la gente, entonces le pone esa música. La música que le gusta. A lo mejor le gusta esa música. Pero en las administraciones anteriores hubo problemas por escasez, pero ahora es por sobreoferta. Entonces, ¿cuál es la situación para... Estamos comenzando el 2023, que es lo que nos espera. Estamos en marzo, quedan 9 meses del año.
Bueno, ¿Qué dice la planificación? es que no existe agrícola? planificación en este gobierno, no está planificación. Pero de entrada te voy a decir lo siguiente. La producción de habichuelas que acaba de concluir en la principal zona de producción se redujo entre un 35 y un 40% con relación al año pasado, que había reducido con relación al anterior. Entonces, Así vamos. Por ejemplo, la producción de la mayoría de los renglones, a excepción de las plantaciones que ellos heredaron de gobiernos anteriores, siguen decreciendo. Te voy a citar, por ejemplo, en el 2022 la exportación de café se aumentó en un 25%. Es decir, como consecuencia que aumentó la producción. Pero aumentó la producción de café por el plan de reforestación diseñado y implementado en el gobierno de Danilo. Porque todo el mundo sabe, y ahí están las estadísticas, el 80% de la producción que se produjo en el año 2022 fueron en plantaciones de menos de 10 años de edad. Eso quiere decir que fueron plantaciones del gobierno de Danilo Medina. Y además, no hay una sola mata que haya sido consecuencia de los planes del actual gobierno, porque apenas llegan a 2 años y medio, y el café comienza a producir a los 3 años. Entonces no hay una sola, no hay un solo quintal puesto por algo que ellos hicieron. Pero eso mismo está pasando con el aguacate, que también aumentó como consecuencia de aquel plan. De mango, como consecuencia del apoyo que le dieron ellos. De limones, como consecuencia del apoyo que le dieron ellos. Es decir, aquí el cacao, que también como consecuencia del apoyo. Entonces, aquí realmente, con el esfuerzo de esta gente, lo que hay es una desaparición. Y ahí están los ejemplos. Manzanilla mantuvo siempre produciendo. Y Prodeva, tanto plátano como otros víveres. Y eso ha desaparecido. Usted va hoy, pues yo creo que le compartí unas imágenes tomadas con un dron. En Manzanillo no hay una mata en producción. En algunas hileras usted ve un racimo de plátano y son tan finos que parecen una aguja. Y usted va a Prodeva, el proyecto de desarrollo de la zona Juancho Oviedo, y se encuentra con el mismo cuadro. Bueno, yo vi, porque lo publicó, y eso es el contraste, el ministro de Agricultura es muy eficiente, y él publica: aquí está la eficiencia de mi finca, y la presenta con imágenes, la de él. Oye, pero ven acá, hermano, ¿y por qué tú no pones a Manzanilla igualito como tú tienes tu finca? Si tú eres que administra eso. ¿Por qué tú no pones a Juancho igualito que eso? Con su manguera de goteo o de pivot. Hágalo. Hágalo por el bien del país. No, la mía está muy buena, pero lo del proyecto del gobierno está muy mala. Porque a mí me interesa que desaparezca. dejemos harina para abril, pan para mayo, era que decían. Sí, pues tenemos que seguir tratando estos temas. Sí, yo creo que tuvimos un receso. Sí, Es una lástima que estos temas que lastiman tanto, porque esta población está abandonada por el actual gobierno, no se esté manifestando en la misma magnitud, porque ahora hay preocupaciones por otros problemas. Pero ese déficit de atención a la población, que lo ha llevado a las peores condiciones de vida en toda su historia, porque la población tiene que saber que aquí el que comía 3 veces al día, algunos han caído a comer 2 veces, otros una sola vez, y otros no comen, simple y llanamente porque no tienen posibilidad de comer. Y se han inventado entonces un poquito de nuclearse para hacer un congrí y comerlo entre todos. comer en convite. En convite. Entonces, yo creo que sobre eso tenemos que seguir. Tenemos La obligación Claro, de esta voz que ha estado presente desde el inicio de este nefasto gobierno en defensa de la producción nacional.
frente a unas autoridades que han llevado al descalabro a la producción nacional por privilegiar las importaciones. Así es, así es. Gracias a don Carlos Segura Foster por estas informaciones tan importantes que siempre tenemos aquí, que compartimos. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo y denos seguimiento por nuestras redes sociales y por ojalá.do. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.